Venga, pues ya está grabando. Bueno, pues arrancamos con la sesión de la unidad 6 dedicada a servicios web. Cambiamos quizá un poquito de foco. Ya no vamos a trabajar quizá en el ámbito de aumentar recursos o construcciones de PHP que incorporamos a nuestros programas, sino que vamos a empezar a ver cómo podemos integrar nuestras aplicaciones con un ámbito que es muy interesante porque básicamente nos abre todo un mundo de posibilidades a la hora de poder construir aplicaciones muy potentes, con mucha funcionalidad, pero sin la necesidad de desarrollar nosotros de principio a fin toda esa funcionalidad. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues básicamente reusando funcionalidad que otras empresas, otros desarrolladores han construido, pero que han conseguido abrir un API, conseguido abrir una interfaz con el que nosotros podemos acceder a esa funcionalidad y podemos interactuar solicitando servicios, solicitando información, para que nosotros podamos integrar y hacer uso de esa funcionalidad en nuestras aplicaciones. Vale, como veis, esto tiene mucho potencial y muchas empresas se dedican a hacer este tipo de servicios abiertos. Y muchas startups, pues obviamente se ahorran mucho trabajo de desarrollo, logran combinar este tipo de servicios para, de alguna manera, convertirlos en funcionalidades útiles, encuentran un nicho de una funcionalidad que es interesante para los usuarios y montan un servicio adicional que completa o que transforma, ¿no?, esos servicios base y lo transforma en un servicio, como digo, que puede resultar muy útil para el usuario final, ¿no? Entonces, la idea es muy buena, sobre todo para gente que tenga en mente pues hacer este tipo un poco de trabajo, de montar startups y demás, porque el tiempo que requieres para lanzar tu aplicación pues es muy corto, y puedes montar algo muy interesante en tiempos muy cortos. Entonces, hay varias opciones a la hora de utilizar servicios web. Aquí vamos a ver las dos. Esta unidad 6 está dedicada a los servicios SOAP, Simple Object Access Protocol, y en la unidad 8 veremos cómo podemos utilizar servicios REST, ¿vale? Representational State. Los servicios SOAP, que es los que se tratan en la unidad 6, aunque diga simple, en realidad son más complejos y requieren bastante más trabajo que los servicios REST. Vale, y como todo, pues lo más sencillo es lo que más éxito tiene, lo que más seguimiento tiene, con lo que en principio muchos de los servicios SOAP pues van decayendo, van quedando en desuso. Quizás se va utilizando en un ámbito más cerrado, en empresas muy grandes que tienen muchos sistemas, que incluso algunos de ellos son reutilizables, pues abren este tipo de APIs SOAP, porque es un protocolo bastante más seguro, bastante más controlado, y en ámbitos de desarrollos Java, con Java Enterprise Edition, etcétera, o Spring, todo eso todavía puede tener su cabida, pero en el ámbito de utilización o de puesta o de publicación de servicios en Internet en general, para que la gente pueda acceder a ellos, normalmente están teniendo más éxito los servicios REST. Vale, pero bueno, servicios SOAP, seguro que en un momento dado, si empezáis a trabajar en cosas sobre todo de backend, os los vais a encontrar en empresas que hacen desarrollos grandes. ¿Qué consiste? Pues os lo voy a mostrar aquí un poquito rápido. Tenía esta diapositiva así rápida. Básicamente SOAP es una arquitectura
¿vale? También es Service Oriented Architecture, ¿vale? Esa SOA. Y es una arquitectura que tiene mucho sentido, y es que en la web haya muchos servicios disponibles para que distintos clientes pues, puedan hacer uso de ellos. Entonces, podríamos incluso tener una arquitectura compleja en la que si yo soy un cliente, un service requester, quiero buscar pues a alguien que me pueda hacer, yo qué sé, que me pueda dar información de cotizaciones en bolsa. Puede que haya más de un servicio publicado en Internet que haga eso. Entonces se trata de poder tener incluso un registro de servicios al que yo pueda acudir para encontrar qué servidor o qué proveedor de servicios me puede dar esa funcionalidad, y una vez que ya tengo esa información poder acceder a ese servicio directamente, siempre utilizando, fijaros que el API obviamente es un contrato. El API van a ser las operaciones que va a hacer el servicio, puede implementar el servicio junto con cómo voy a utilizar esas operaciones, es decir, cómo tengo que enviar los parámetros de entrada y cómo voy a recibir el parámetro de retorno, ¿vale? Digamos, el resultado. Con lo cual, todo eso tiene que estar totalmente sincronizado entre la parte que requiere el servicio y la parte que lo proporciona. El service provider, obviamente, tienen que estar de alguna manera bastante compenetrados, sabiendo qué es lo que te tengo que pasar, qué operación es la que tú puedes realizar por mí, cómo se llama, porque yo voy a invocarla, qué parámetros tengo que pasar de entrada y qué me vas a retornar a mí como resultado de salida. Bueno, pues toda esa información, el service provider hace una publicación en un formato que aquellos que habéis trabajado la asignatura de lenguaje de marcas ya lo conocéis, la notación XML, ¿vale? Entonces se va a hacer una descripción de ese servicio que se llama WSDL, Web Service Definition Language, y que voy a poder describir con mucho detalle cómo un cliente va a tener que adaptarse a esas operaciones con esos parámetros, es decir, cómo se va a consumir el servicio. Vale, entonces, una vez que tenemos eso, pues ya, digamos, el cliente puede comunicarse con el servidor, enviar lo que el servidor espera y también recibir lo que el servidor produce para poder utilizarlo dentro de su operativa. Vale, entonces, esta parte del registry nosotros no la vamos a ver porque estos serían unos servidores que estuvieran disponibles en Internet, pero como digo, esta arquitectura no llegó a cuajar demasiado. O sea que tampoco hay esta posibilidad de ir a un registro y consultar, y de que de alguna manera aquí automáticamente el mismo cliente pueda ir descubriendo distintas posibilidades de servicios que están disponibles. Esto de alguna manera no ha llegado a implementarse. Lo que sí se implementa es la conexión directa entre un cliente y un servidor, conociendo el WSDL que describe el servicio. Esto sí que puede darse, y de hecho mostraremos ejemplos de servicios SOAP que están en Internet disponibles, que a veces es más difícil encontrar ejemplos de este tipo para poder incorporarlos un poco en la unidad porque van desapareciendo. Es una cosa que, como digo, a nivel de buscarlos en Internet se está quedando un poco en desuso. Pero todavía podemos encontrar, y de hecho en la unidad pues utilizamos un par de ellos en ejercicios prácticos que vienen un poco a ilustrar cómo se utilizan. Entonces, en las tutorías teóricas se explica cómo se monta este ficherito. Es un ficherito, bueno, medianamente complejo, ¿vale? Que describe cómo vamos a interaccionar entre el cliente y el servidor. No lo voy a describir ahora en detalle porque lo tenéis en las videotutorías, pero básicamente pues vamos describiendo los tipos, los mensajes de entrada y salida, dónde están las operaciones que se van a poder realizar, una serie de informaciones que requiere también a nivel de los sistemas incluso los protocolos, ¿no? Protocolos que se requieren para poder mandar los mensajes entre el cliente y el servidor, ¿vale? Esto también no solamente tengo que definir el servicio, sino que entre los dos agentes de la comunicación hay que describir qué protocolos se van a utilizar, ¿vale? Lo más normal es que se utilice HTTP,
¿vale? Pero bueno, eso también hay que definirlo. Este binding también de alguna manera hace ese tipo de comunicación, ¿vale? Y el service, pues aquí un poco indica cuál va a ser el fichero, normalmente un script PHP, que va a ser el que va a recibir la petición y va a mandar la respuesta. Bueno, esto un poquito, como digo, está mejor explicado en las tutorías grabadas, así que podéis mirarlo. Por otro lado, os decía, aparte de que el servicio esté definido y los dos agentes tienen que acomodarse un poco a toda esta definición, los mensajes que se intercambian también vienen descritos en XML. ¿Vale? Luego lo vamos a ver con una pequeña aplicación de prueba de los servicios SOAP y vamos a poder ver un poquito estos mensajes. Entonces, los mensajes tienen esta pinta, ¿vale? Como veis, es código XML, código ASCII que se transmite desde el cliente al servidor. Es como si serializas un poco la petición, la pones en un formato XML, llega al servidor, el servidor la procesa, ¿vale? En este caso, pues estamos solicitando un PVP, un precio, ¿vale? Estamos enviando un código, ¿vale? Para que el servidor nos pueda satisfacer la consulta de darnos el precio del producto de este código. ¿Vale? El servidor recibe, pues con esos protocolos que normalmente van a ser esta información, en este caso se va a mandar mediante HTTP, va a recibir de alguna manera esta petición, él tiene la manera de ir a una base de datos, de procesarla, de saber cómo calcular ese precio y cuando lo hace, a nosotros nos da igual cómo lo haga, él nos va a responder este otro mensaje SOAP, ¿vale? En este caso de respuesta, con la información que contiene un poco el dato que le he solicitado, ¿no? En este caso, con este tipo de mensaje, un getPVP-response. Todos estos mensajitos están definidos en el WSDL y se definen un poco para que luego cuando yo lo reciba lo sepa también parsear, lo sepa interpretar, sepa qué tipo de dato viene, cuántos datos vienen en la respuesta, etcétera, etcétera. Vale, bueno, esto un poquito a nivel conceptual, un poco como resumen de lo que es la utilización de este tipo de servicios. Entonces, para que lo veáis de un modo práctico, voy a arrancar una aplicación que os comentaba el otro día en el foro, que se llama SOAP UI, ¿vale? De UI, de User Interface. Entonces, es una aplicación que permite mandar mensajes de este tipo SOAP, XML, mandar mensajes a un servicio, ¿vale? Que está disponible, a un endpoint, y ver un poco lo que devuelve, ¿no? ese servicio. Entonces, vamos a trabajar con, por ejemplo, este servicio de gestión docente, ¿vale? Que es un poco los ejercicios que vienen, los ejemplos que vienen al principio de la unidad. Vale, entonces, como veis, aquí ya tengo, vamos a ver si puedo ver, vamos a ver si puedo mandar algún mensajito. ¿Veis? Estas son distintas operaciones que puedo realizar y que puedo solicitar a este servicio, que es una universidad que tiene abierto este API SOAP y que ellos utilizan pues, para incorporar un montón de información relativa a su organización, ¿vale? Los cursos que dan, los horarios que tienen, los planes de estudios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto está abierto, esto existe y habrá, imagino, una serie de aplicaciones que lo usan en el entorno de esta universidad. Vale, entonces, y estas son las posibles operaciones que puedo solicitarle. En este caso le estoy solicitando que me liste los títulos de la universidad que tiene en el año 2022. Esto lo podría cambiar. Podría decir, bueno, pues dame los de 2024 o 2023. ¿Vale? Estos son parámetros de entrada, ¿vale? Que yo le solicito. Entonces, yo le puedo mandar esta petición, ¿vale? Y si la ejecuto, él me va a devolver todos estos datos, ¿vale? Que son, efectivamente, los títulos universitarios que imparte, ¿vale? Como veis, dato en geografía, historia, pim pam, ¿vale? Entonces, ¿cómo llego
¿cómo llego ahí? A ver si tengo posibilidad. Vale, vamos a abrir un poco la información que tengo asociada a esta interfaz, a PubGES Docente SOAP, ¿vale? Y para que veáis un poquito de dónde sale esto. Por un lado, lo importante es este ficherito WSDL, ¿vale? Este WSDL tienes que saber dónde está ubicado, ¿vale? Tienes que saber dónde está ubicado. De hecho, si entramos aquí en la utilización del servicio, lo vemos aquí, ¿no? En la sección 2.1, cuando ya se empieza un poco a trabajar con todo esto, aquí os da la web donde está almacenado el WSDL. Entonces, puedes visionar, ¿vale? Metes esta, es una URL que te lleva a esta ubicación donde el servidor publica este ficherito de definición de su servicio. Vale, entonces, esto lo tienes que tener previamente para saber a dónde vas a atacar y sobre todo qué es lo que vas a solicitar. Vale, este es el que tenemos aquí cargado. Vale, cuando se creó este proyecto, pues se te pide el WSDL, entonces él lo carga y ya empieza un poco a generar toda esta información para que tú puedas hacer pruebas con cada uno de las operaciones que puedes hacer. Entonces, aquí tenéis ejemplos, ¿no? Pues en los tipos, pues, ¿qué van a ser los tipos? Pues básicamente los parámetros de entrada y la respuesta, él los va a definir de distintos tipos. Entonces, bueno, pues puede ser una secuencia, en este caso de agrupaciones, esto sería otro tipo que corresponde a la respuesta que te puede llegar si solicitas esta operación, ¿sí? O sea que cada puede ser un array, ¿vale? Estos son tipos de datos expresados en XML que tú tienes que respetar a la hora de montar los mensajes, ¿vale? Aquí se definen los tipos, pero luego, posteriormente, en los mensajes te dice, bueno, pues para tal tipo de mensaje de entrada, para que yo reciba la petición de realización de la operación, pues tienes que utilizar esta otra sintaxis, ¿vale? Y te da un poco cómo tienes que utilizar estos tipos, porque los parámetros de entrada efectivamente van a corresponder o van a tener que ser asociados con estos tipos que tú has definido previamente. Vale, estos son todavía tipos. Vamos a ver si vemos la sección. Claro, son muchos tipos porque obviamente tenemos todas estas operaciones y cada una de ellas pues va a necesitar que envíes información de un tipo concreto. Vamos a ver si llegamos a la parte. Estos son los mensajes, ¿vale? Entonces aquí ya te dice que este tipo de una operación de WS agrupaciones SOAP va a tener un mensaje de entrada y otro de salida. ¿Vale? Y te dice los parámetros, ¿vale? Los parámetros que tienes que enviar. Y obviamente los parámetros tienen ya que corresponder a los tipos que tú has definido previamente. Sí, entonces, por ejemplo, fíjate, en este mensaje tienes varios parámetros que tienes que enviar y cada uno de ellos tiene que ser de tipo string. En este caso vas a recibir, por ejemplo, que es un mensaje de salida, pues vas a recibir un array. ¿Vale? En nuestro caso también hemos recibido un array. ¿Vale? En el título SUNY hemos recibido un array, ¿no? En este caso, como ves aquí, este es el que nosotros hemos recibido con la información de respuesta cuando lo hemos invocado. Como ves, es un array of clase título SUNY. Tendrías que subir a la parte de tipos, a ver qué contiene este array, qué tipo de elemento contiene y a su vez ese elemento de qué está compuesto. Vale, entonces, como digo, mira, lo tenemos aquí, lo podemos ver quizá. Aquí tenemos los tipos, aquí tenemos los mensajes, ¿vale? Por cada tipo de operación vamos a tener un in y un out, ¿vale? Y luego el in y el out, pues dependiendo de los parámetros que necesite o los datos que te devuelva, pues va a tener unos tipos otros. Aquí están las operaciones, ¿vale? Las operaciones, pues enviar con mensajes get o mensajes post, ¿sí? Y aquí en las operaciones, pues te dice de los mensajes que has definido, cuáles se asocian con cada una de las operaciones, ¿no? Con esta operación tenemos este mensaje o este mensaje para enviar la petición y este para recibir la respuesta. Bueno, un poquito así, por encima. Como veis, está todo conectado, vas de información más básica, pero la vas conectando
con información un poco que te va llevando a definir finalmente cómo, a dónde tienes que enviar las peticiones, etcétera, etcétera. Vale. Esto un poquito también como información de contexto para entender mejor luego los ejercicios que vamos a realizar. Vale, pues vamos entonces con esto en mente, vamos a ver los códigos de los ejercicios que ilustran un poquito y que sirven un poco de demo de cómo vamos a utilizar esta información. Entonces, aquí en titulaciones, que es el proyecto un poco inicial, que sirve un poco para mostrar esto de la manera un poco más simple posible, vamos a tener lo siguiente. Aquí en Public vamos a montar en principio un pequeño script que vaya a utilizar este servicio, ¿vale? De una manera muy sencilla. El primer script, este que os muestro, básicamente está utilizando una librería que ya viene incluida en PHP, pero que tenéis que activarla en php.ini, ¿vale? Entonces, si venís a php.ini, porque no está activada por defecto. Si venís a php.ini, aquí en el fichero php.ini, si buscáis SOAP, a ver, si buscáis SOAP, hay una extensión, ¿vale? Que normalmente viene comentada, la veis aquí, esta extensión SOAP, por defecto la vais a encontrar comentada, entonces tenéis que descomentarla, ¿vale? Importante, para que os funcione la librería de SOAP que viene integrada con PHP. Vale. Una vez que tenéis esto ya activo, ya podéis utilizar el API de SOAP de PHP, ¿vale? Y esto también podéis ir a consultarlo al manual, ¿vale? Aquí tenéis, vamos a ver un poquito, os da una pequeña tutorial y tenéis aquí información. Básicamente, a nosotros nos interesan principalmente el SOAP Client y el SOAP Server, ¿vale? De momento en esta tutoría nos vamos a centrar en el SOAP Client, vamos a asumir que el servicio ya está creado, está disponible y tenemos el WSDL que describe ese servicio, ¿vale? Tenemos esa información y tenemos todo eso montado para que nosotros lo único que tengamos que hacer desde nuestros scripts es consumir el servicio, ¿vale? En la siguiente tutoría vamos a ir un pasito más allá y vamos a construir nosotros el servicio, ¿vale? No solamente vamos a consumir un servicio que está creado, sino que vamos a ser nosotros los que también vamos a programar ese servicio, vamos a generar el WSDL, etcétera, etcétera. Vale, entonces de momento nosotros, nuestro programita de titulaciones, el servicio ya está, es propiedad de esa universidad y lo tiene abierto en internet y nosotros lo usamos, ¿vale? Como material pedagógico. ¿Cómo vamos a acceder? Pues decía, vamos a utilizar esta clase, SOAP Client, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tenéis un montón de distintos parámetros, ¿sí? Que nos pueden de alguna manera servir para configurar un poquito mejor el acceso. Nosotros vamos a utilizar una versión muy simple, simplemente vamos a configurarlo con el WSDL, con poquitas cosas más. Lo vamos a ver luego en el script. Vale, entonces vamos a construirlo. Es una clase que te permite construir objetos y una vez que tenemos esa clase vamos a poder invocarle distintos métodos, ¿vale? Uno importante es call, vamos a poder también a partir de este objeto de cliente vamos a poder ver las funciones que podemos invocar, los tipos, vamos a ver la última petición que le hemos hecho, la última respuesta, getTypes, ¿sí? Este swap call también es interesante para hacer las llamadas que solicitan el servicio, ¿vale? Si el servicio me da 3 operaciones, con swap call voy a poder efectivamente invocar esas operaciones que me proporciona el servicio. Vale.
bueno, echar un vistacillo si queréis un poquito. Esto también se explica un poquito más en detalle en la tutoría, ¿vale? O sea que podéis verlo en la tutoría grabada, un poquito, descripciones un poquito más completas de qué hacen todas estas funciones. Nosotros vamos a ver aquí en el ejercicio algunas de ellas. Entonces, en principio, fijaros, aquí estoy creando el objeto SOAP cliente, ¿vale? Y le paso, pues básicamente, la dirección donde está el Web Service Definition Language o Web Service Description, creo que es Definition Language. ¿Vale? ¿Dónde está el WSDL? Que describe este servicio de la universidad. Fundamental, porque si no, el SOAP client no sabe dónde enviar la petición. ¿Vale? O sea que esto lo requiere el cliente sí o sí. Y luego tengo aquí una serie de opciones, pues que quiero tracearlo por si hay algún error que me dé más información. Bueno, en principio, lo importante es que tenga este dato. Vale, vamos ahora, una vez que tenemos ya la posibilidad de poder acceder a este servicio, tengo que preparar algún tipo de objeto o algún tipo de estructura de datos para poder enviar los parámetros de entrada. Acordaros que esta invocación la hicimos con el SOAP UI. Acordaros un poco en esta invocación que hicimos antes. Es básicamente lo que estoy solicitando es que salga este mensaje. El WS títulos uni, ¿vale? Con estos dos parámetros. A lo mejor podría cambiar esto, poner en inglés. Vamos a ver si esto me responde. Vale. Vale, pues también me lo puede ofertar en inglés, ¿vale? Todas estas carreras también parece que las ofertan en inglés. Vale, entonces, bueno, a lo que voy. Tengo que enviarle estos dos parámetros de entrada, que son este parámetro que estoy estableciendo aquí, este array, con estos dos valores, plengua y pcurso. ¿Vale? Esto es lo que él está esperando. Entonces, en un momento dado, mira, voy a ponerlo en depuración y así lo vamos ejecutando. Vale, construyo el cliente, ¿vale? Aquí ya tengo un objeto SOAP client con estos datos, ¿sí? Defino este array para que sirva como parámetros, ¿vale? Y aquí está, de alguna manera, aquí está la operación que estoy realizando, que básicamente estoy, por un lado, invocando. Fijaros que cuando vimos los métodos del SOAP client, os hacía notar que era interesante este SOAP call. ¿Vale? Lo vimos aquí en el manual. Vale, este de aquí, SOAP call. ¿Vale? Porque es, de alguna manera, el método genérico que me ofrece SOAP client para invocar los métodos que tengo o las operaciones que tiene el servidor. Pero también hay una manera más, yo creo, más interesante a la hora de describirlo en orientación a objetos, que es poner directamente el nombre de la operación como un método. ¿Vale? O sea, que te da esta posibilidad, te da este tipo de recubrimiento del objeto para que no necesariamente tengas que utilizar SOAP call y enviar el nombre de la operación como un parámetro, sino utilizar, digamos, un método que ya tiene el nombre asociado a esa operación. ¿Vale? Yo creo que esta es una manera un poquito más interesante. Y le pasamos el parámetro. Entonces, si tú haces esta invocación, veis que devuelve este objeto del standard class. ¿Qué hace? Pues él recibe todo este XML, ¿vale? Yo le invoco esto y él recibe todo este XML. Y él no sabe muy bien transformártelo en objetos, porque no le he dado ningún mapping, no le he dado ninguna manera de decir, bueno, pues créame objetos de la clase títulos uni. O sí, él recibe todo este XML y no sabe muy bien cómo transformarlo en objetos, porque recibe un objeto, quiero decir, recibe todo este formato en texto, XML, y como digo, él no sabe cómo transformar esto en objetos que respondan a las etiquetas XML, sino que lo que hace es, como no tiene esa relación, porque no se la he dado, no le he dicho cómo tiene que interpretar esta información, cómo la tiene que convertir en objetos, lo convierte todo en objetos standard class. ¿Vale? Y esto es lo que veo aquí. ¿Veis? Aquí pone WS títulos uni response, WS títulos uni result. ¿Vale? Este resultado,
Cuando yo lo invoco desde aquí, ¿veis arriba? Pone WS títulos uni result, pero es un standard class object, ¿vale? Te monta una estructura también de datos en base, con las etiquetitas que la ha encontrado XML, pero básicamente las transforma a objetos que no corresponden a ninguna clase mía de usuario o de programador. Entonces yo, si quiero sacar información concreta, tengo que ir escarbando, ¿no? En esa estructura compleja que me ha llegado como Standard Class Object, tengo que ir escarbando un poquito para conseguir lo que me interesa, que son los objetos correspondientes a los títulos. ¿Vale? Que también van a ser Standard Class, pero que tienen la información, cada uno de esos objetos tiene la información que describe un título. Por eso, una vez que recibo eso, le extraigo la propiedad títulos uniresult, ¿vale? Si extraigo eso, pues me voy acercando a lo que yo quiero. Todavía no es lo que yo quiero, porque si evalúo esto, me sale esto, ¿no? Pero todavía no tengo el array de títulos. Fijaros que este object tiene una propiedad que se llama clase títulos uni, arriba, que es la que tiene el array. ¿Vale? Eso que el array de 115 titulaciones, que es lo que yo quiero. Por eso tengo que ir escarbando, tengo que ir navegando por esa estructura de datos hasta que doy con lo que yo necesito, que es ese array de títulos, que es lo que ya finalmente me devuelve la propiedad clase títulos uni. Vale, como lo veis ahí. Entonces, eso se lo asigno a esta variable títulos y luego lo voy mostrando con bardamps, ¿vale? En pantalla. Vale. Funciones. Bueno, pues la misma idea. Vamos a poner aquí el punto de interrupción. Nos vamos hasta ahí a ver si se para. Vale. ¿Qué me va a dar este método de getFunctions que nos encontramos aquí en el manual? De nuevo, llego al manual, aquí tenemos un getFunctions, ¿vale? Básicamente me va a retornar la lista de las funciones que están disponibles en el servidor. Lo que se describe también, obviamente, en el WSDL. Vale, pues vamos a ejecutarlo. Que me devuelve getFunctions. ¿Vale? Y aquí efectivamente veo todas las posibilidades que tengo. Estas son todas las operaciones. WS agrupaciones, WS fecha exámenes, tal. Bien, nosotros hemos invocado el de títulos uni. ¿Vale? Que andará por ahí. Vale, pues también puedo sacar los tipos, ¿vale? Que tengo que utilizar, o que están definidos en el WSDL, pues aquí los tengo también, ¿no? Esta estructura de clase agrupaciones, ¿vale? De alguna manera, con qué tipos de entrada y salida y tipos complejos se va a manejar un poco la interacción. Y finalmente puedo utilizar o puedo recuperar la última petición que haya hecho, ¿vale? Entonces, si lo ejecuto, me va a salir esto. Vale, aquí tengo mis 115 objetos, que son cada una de las titulaciones. Tengo los tipos, ¿vale? Recordaros las funciones asociadas a este API y los tipos, ¿vale? Con los que puedo interaccionar. Y luego tengo mi última petición, ¿vale? Y este es un mensaje, este es el mensaje como el que vimos en el temario, ¿vale? Mensaje XML que se ha enviado, ¿sí? Tiene una parte de envelope y tiene una parte de body, ¿vale? Esto lo explicamos también en las tutorías grabadas, ¿no? Siempre estos mensajes tienen como dos partes diferenciadas, una asociada, digamos, al sobre y otra que tiene, digamos, el cuerpo con los datos concretos que le estás enviando. Vale, esto por si tienes que hacer algún tipo de depuración para saber un poco qué es lo que realmente enviaste, compararlo un poquito con lo que has recibido. Vale, bueno, pues esta es una versión, ¿vale? Esta es una versión. Entonces, decía, en esta versión no tengo realmente ningún mapeo del XML que me llega, que es un fichero de texto, con alguna conversión a objetos
que me resultaría mucho más interesante porque yo al final en mi script quiero utilizar una notación orientada a objetos y me gustaría que todo lo que recibo, tanto lo que envío como parámetros de entrada como lo que recibo como resultados, también fueran objetos, ¿vale? Para luego tratarlos yo, pues, tener getters para poder acceder a sus propiedades, etcétera, etcétera. Vale, entonces para ello necesito algún tipo de herramienta, alguna librería que me permita, a partir del WSDL, generar una serie de clases de manera automática, que me permita un poquito luego tanto las peticiones, hacerlas de una manera un poquito más orientada a objetos y también procesar los resultados también en formato de los objetos de los nombres que se generan en el WSDL. Vale, entonces, ¿qué herramienta voy a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar una herramienta que se llama PH Pro SOAP Client. ¿Vale? La he cambiado con respecto al año pasado, se había quedado un poquito obsoleta, la que veníamos utilizando años anteriores ya no estaba soportada y se había abandonado un poquito en el ámbito del desarrollo, y este año la he sustituido por la que parece que tiene más uso en la actualidad. Y como digo, se llama SOAP Pro o PH Pro SOAP Client. La veis aquí en el composer.json, ¿vale? Es esta de aquí. PH Pro SOAP Client. Tenéis que instalar la 3.3.0. Tiene una versión, tiene versiones más modernas, hasta la 4 y pico, pero esas versiones más modernas requerirían PHP 8.2. Vale, nosotros estamos trabajando con 8.1. Así que tenemos que bajar un poquito el versionado de esta librería y dejarla en la 3.3.0. ¿Vale? Esto lo podéis ver también en Packages, ¿vale? En Packages, acordaros que es donde está el repositorio de todos los paquetes. Vale, tiene su web y aquí podéis un poquito, pues también curiosear un poquito sobre las librerías que utilizáis. Vale, entonces venís aquí, vale, es esta de aquí. Y aquí os da mucha información, pues cuál es la última versión, la 4.1.1, sería la última versión estable, pero como veis esta requiere 8.2.0, 8.3, requiere versiones más modernas de PHP. Sin embargo, si bajáis un poquito hasta la 3.3.0, aquí ya veis que permite la 8.1. Vale, veis también cuáles son las dependencias que requiere, etcétera, etcétera. Cosas de Symfony. Bueno. Vale, ¿cómo la instaláis? Bueno, pues simplemente pues, utilizáis Composer, Composer Require. La podéis instalar como una librería de desarrollo con el --dev o simplemente Composer Require y el nombre. Eso sí, poner 2.3.3.0, ¿vale? Cuando instaléis esta, se os va a instalar estas dos también, automáticamente, ¿vale? Incluso este plugin también os va a pedir que lo instaléis y decís que sí y que instale toda esta información. Vale, a partir de ahí ya tenéis esta herramienta instalada. Y esta herramienta, como digo, a partir del WSDL os va a crear todas estas clases. ¿Vale? ¿Veis? Aquí están los tipos, los mensajes, todo definido. Aquí estos son mensajes, lo de arriba son tipos, como objetos. ¿Vale? Y os va también a definir estos tres elementos que luego vamos a ver un poquito qué son. Pero básicamente son tres clases que me van a permitir construir un cliente de ese servicio SOAP definido en el WSDL que ya hemos visto, que me permita enviar peticiones y recibir un poco las respuestas en estos formatos. ¿Cómo construyo todo esto? Bueno, pues para construirlo, para generarlo, tenéis que hacerlo de esta manera. Vamos a hacer una pequeña demo. Podéis hacerlo en Windows, ¿vale? Con un Command Tool. Os situáis en la carpeta, a ver si consigo levantar esto. Os situáis en la carpeta donde está el proyecto. Está propiedades. Esto os va a dar aquí esta información de dónde está el proyecto almacenado. Vale. Os ubicáis aquí. Y una vez aquí tenéis que ejecutar este script. ¿Vale? Es la manera más sencilla. Vais a vendor. Fijaros que aquí vale, vais a vendor.
vais a bin, vais a swap client, ¿vale? Y ejecutáis el wizard. Vale. Podéis generar distintas informaciones, porque ahora vamos a generar prácticamente todo, ¿no? Pero convendría que también entrarais un poco en el GitHub, en el GitHub de la librería. Acordaros que siempre que veáis librerías, esto va a tener un GitHub asociado. Y normalmente en este GitHub también tienes documentación, ¿vale? Entonces, si queréis un poco, mira, aquí os va a dar un poquito pequeño ejemplo de cómo tenéis que utilizar este wizard, qué información tenéis que incorporar, etcétera, etcétera. Si queréis más datos, pues aquí tenéis también distintas secciones que os ayuda un poquito a entender cómo se va a generar ese cliente y cómo tenéis que utilizarlo, etcétera, etcétera. Vale, si tenéis alguna duda, si estoy contando cosas que son bastante novedosas y bastante abstractas, yo creo. Si a alguien le estoy generando confusión, me pregunte directamente. Vale, vamos a hacer este proceso. Es lo que yo os voy a mostrar ahora en este proyecto, un poquito. Va a ser un wizard que me va a ir pidiendo cosas. Voy a intentar ponerlo encima para que no distraiga mucho. Vale, va a ir pidiendo informaciones y yo voy a ir incorporando todo eso para que finalmente pueda generar todas esas clases dentro de mi proyecto. Vale, pues sale un ratito. Vale, empieza a preguntarme, ¿vale? Pero voy a ponerlo para que no... Que parece que lo de abajo está un poquito despistando. Vale, lo primero que me pregunta es, ¿dónde quiere que deje este ficherito que es el que luego se va a ejecutar para hacer toda la generación? ¿Vale? De todas esas clases, de todo ese código. Vale, yo digo, ¿en config o a client? Vale, pues sí, pues me parece bien, ¿vale? Le das a... Vaya, se ha quedado un poco pillado. Perdona. Vale, le he dado sí. Ahora me pregunta dónde está el WSDL. Vale, acordar, esto es la dirección en Internet donde está el servicio, ¿vale? Y entonces esto lo tenía, por ejemplo, aquí cuando hice el cliente básico, pues lo tenía aquí arriba, ¿vale? Este es donde está ubicado el WSDL y puede ir a descargarlo, ¿vale? Entonces, ¿vale? Lo coloco aquí y se lo doy. ¿Vale? Seguimos. Deberían de generar los métodos docblocks. Docblocks son comentarios que se pueden incluir dentro de las clases, básicamente para que luego se pueda generar documentación automática. ¿Vale? O sea que, vale, me parece bien que pueda introducir docblocks, que es una documentación que añade por cada método, que dice cuáles son los parámetros de entrada y cuál es el parámetro de retorno. Estupendo. Generic name, ¿vale? Aquí básicamente tienes que nombrar este cliente. Tienes que dar un nombre para que luego él utilice, cuando crea estas clases de aquí, ¿vale? Él utiliza el nombre que tú le des, ¿vale? Y encadena o concatena class map o client factory al nombre que tú le das. Así que vamos a utilizar lo mismo. pub-gest docente, que es el servicio tal y como lo nombra el servicio mismo que está disponible en Internet. ¿Vale? Entonces, pub gest docente. ¿Vale? Pone así, ¿verdad? Pub gest docente. ¿Vale? Otra pregunta que te hace es, ¿dónde tiene que ubicar los archivos que va a generar? ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, los vamos a generar en src. ¿Vale? La carpeta src. Carpeta src. Y el namespace, ¿vale? Esto también es importante. Todos estos ficheritos, clases, los tiene que ubicar en algún espacio de nombres. ¿Vale? Los tiene que ubicar en algún espacio de nombres. Nosotros, y ese espacio de nombres, acordaros, tiene que estar de alguna manera conectado con alguna ubicación de tu estructura de directorios. Porque luego, para que se haga la autocarga automática, acordaros que el truco era hacer corresponder ese espacio de nombres con una ubicación concreta de tu
árbol de directorios en tu proyecto. Y si yo en el futuro quiero ubicar clases, type y un tipo de ellos, array of class plans asig, él lo va a encontrar sin problema, porque si yo digo clases, él ya se va a ubicar en la carpeta src, tal como lo tengo aquí configurado con Composer. Vale, entonces, si es clases, type, array, lo que sea, él va a ir a src, type, y va a buscar el array, esa clase la va a buscar aquí y la va a encontrar. Vale, así que yo le voy a poner clases, que es lo que tengo configurado también en el Composer. Un poco a lo que me refiero es, lo que configuréis aquí, acordaros luego de configurarlo en Composer. ¿Vale? Para que el proyecto, luego cuando se ejecuten esos scripts, pueda realizar esa autocarga sin problema. Y si lo hacéis, no está tampoco de más que hagáis un dump autoload, ¿vale? Composer dump autoload, para que de alguna manera quizá lo necesite para reconfigurar un poco su funcionalidad de autocarga. Vale, yo voy a poner aquí entonces clases. Vale, con esta información, él en principio ya está generando todas las clases y está generando todos estos ficheritos de ayuda que me va a permitir construir un cliente que consuma ese servicio SOAP de una manera bastante más avanzada y bastante más completa. ¿Cómo? Vale, pues vamos a verlo aquí un poquito. ¿Cómo construyo ya ese cliente un poquito más avanzado? Lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, básicamente voy a construir el cliente, en vez de directamente haciendo un SOAP client, voy a utilizar esta factoría, un método estático de esta clase, ¿vale? PubGestDocente, que es uno de los archivos que se me generan automáticamente cuando convierto ese WSDL en clases en mi aplicación. ¿Vale? Entonces, le paso el WSDL y en principio él ya me va a crear un cliente SOAP. Ahora bien, este cliente SOAP tiene más información porque ya le incorpora el mapeo que hago de etiquetas XML con la construcción de objetos de estas clases. ¿Vale? Todo eso va incorporado. Si lo vemos, tenemos este class map, ¿vale? ¿Veis en este class map? Aquí es donde digo, si llega una etiqueta con este nombre, de las que hay en el WSDL, esto obviamente va a ser un tipo complejo. Yo lo que tengo que hacer es, con los datos asociados a este tipo complejo, construir un objeto que está ubicado en type array of classes agrupaciones. ¿Vale? ¿Veis un poquito cómo se hace el truco? Un poquito. ¿Vale? Y por cada tipo, por cada mensaje, pues va a haber una correspondencia entre la etiqueta en XML y la clase de la cual voy a crear objetos cuando llegue todos esos datos planos en texto XML, pues me va a construir, digamos, unas construcciones de objetos que me va a permitir manejar esa información dentro de mi programa, de una manera más programática. ¿Vale? Esto un poco también para que entendáis qué diferencia hay entre el uso más básico y con esta herramienta que me permite manejar esto de una manera más interesante. Entonces, ahora la petición, fijaros que antes la petición, cuando yo le enviaba la petición, construía simplemente un array. Yo sabía que tenía que enviar un parámetro llamado plengua y un parámetro llamado pcurso y le daba unos datos y era lo que le daba como parámetro al nombre de la operación. Ahora ya puedo utilizar objetos. Entonces ya lo que voy a crear es una petición a partir de estos dos datos. Vale, entonces esta clase está aquí. Esta clase es uno de los mensajes que puedo utilizar. WSTituli, ¿vale? Vale, y aquí ya de alguna manera ya tengo incorporado que va a haber un parámetro llamado plengua y otro parámetro llamado pcurso. Vale, entonces es un poco esa ayuda de poder utilizar objetos tanto como parámetros de entrada, como peticiones, como de respuestas. Y ya todo el código que se ha generado es capaz de finalmente traducir eso, serializarlo a mensajes XML para enviarlos como peticiones, o bien, a partir de trocitos de XML que me llegan como respuestas,
poder devolverme a mí para que yo procese posteriormente objetos que corresponden a estas clases que se han creado. Vale, entonces seguimos un poco viendo el código, ¿vale? Entonces ya tengo mi petición, puedo invocar esta operación pasándole esta petición, pero ahora fijaros, antes tenía que ir, de alguna manera, aquí también tengo, vamos a ponerle el depurador. También tengo que navegar un poquito, pero ya navego no propiedades de un standard object, sino en propiedades de objetos concretos que se han creado, ¿vale? O sea que de alguna manera estoy hasta un poquito más dirigido por el tipo de información que me llega, o que me debería de llegar, intentando un poco también obtener la información final, que es un array de títulos. Vale, pues vamos a verlo un poquito en depuración. Y a ver si consigo depurarlo. Vale. Vale, lo tengo aquí en depuración, ¿vale? Puedo ir ejecutando. Me ha creado el cliente, ¿vale? Ahora ya no es un SOAP client, ya es un pub GES docente client, ¿sí? Obviamente dentro de este objeto va a haber también un objeto SOAP client, que va a ser el que finalmente se le va a pedir que envíe la petición. Pero ya recubrimos un poco la funcionalidad básica con un poquito más de información. Creo la petición, ¿vale? Este request es un objeto de classes type WS títulos uni, con estos dos datos, y ahora pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Si envío esto, vamos a intentar evaluarlo con la petición, y me sale, como veis, ya no me sale un standard object, me sale un classes type WS títulos uni response object, ¿vale? Un objeto ya concreto que ha creado este cliente SOAP y que en principio me permite manejar la información a un nivel más orientado a objetos que si tuviera que un poco que manejar información en XML. Vale, y a partir de aquí pues voy haciendo getters y voy recuperando todas las propiedades de estos objetos hasta que llego a este array. Vale, que a su vez es un array de tipo clase títulos uni. Vale, y básicamente lo que hago aquí es hacerle un bar down. Vale, entonces, un poquito, si lo dejo correr, vale, pues os encontráis este output, que es un poco como el otro, básicamente hace un dump con toda la información que le llega con cada uno de los elementos del array, que es un objeto de esta clase de títulos 1. Vale, pues perfecto. Con esto ya sabemos cómo consumir un servicio del cual poseemos su WSDL. Sabemos cómo consumirlo de dos maneras. De una manera muy básica, utilizando la librería de SOAP de PHP Apelo, o de una manera un poquito más avanzada, construyendo, esta herramienta me permite construir, digamos, un cliente de una manera más sencilla. Fijaros que la construcción es bastante sencilla y luego lo que sí tengo que ir acomodándome un poquito a las clases que se han creado y que tienen que ver con el interfaz, con las operaciones que quiero invocar, los parámetros de entrada que recibe y lo que devuelve como salida. Vale, vamos a ver algún ejemplo más. Hay un ejemplo en el temario que te pide construir una calculadora. Entonces, la calculadora tiene básicamente, yo creo que es este API, ¿vale? Calculator. Entonces, tiene estas 4 operaciones, ¿vale? Podéis solicitar que haga sumas, ¿vale? Entonces, enviáis este tipo de mensaje, es una operación ADD, ¿vale? Pues aquí le decís, súmame el 5 y el 10, ¿vale? Envías esta petición y él, en principio, te va a devolver 15. Bueno, y lo mismo para que esto también, pues eso, parece una API bastante insulso, pero bueno, suficiente para también poder jugar con él y poder montar aplicaciones cliente que lo consuman. Entonces te puede sumar, te puede dividir, multiplicar y restar. ¿Vale? ¿En qué consiste el ejercicio? Es un ejercicio que se os propone en
en el transcurso de la unidad, y es básicamente que construyas una pequeña calculadora. ¿Vale? Una calculadora que tenga una interfaz, como si fueran las teclas de la calculadora, y que hiciera operaciones pues enteras, ¿no? Que sume, que reste, que divida división entera, sin restos, o sea, no utilizar decimales, va a utilizar siempre valores enteros y tampoco va a utilizar, más que enteros, naturales, porque si quiere restar yo creo que tampoco utiliza valores negativos, ¿vale? Muy simplito. Entonces, esa calculadora, fijaros también, la hemos construido utilizando la herramienta, ¿vale? La herramienta PH Pro SOAP Client me va a permitir con el WSDL que conozco, de ese WSDL está dado, si vais a, yo creo que en el temario lo tenéis, por aquí esta es la parte de los títulos. Vale. Tenéis, aquí explica el SOAP Client, aquí tenéis esta información, aquí tenéis el WSDL de la calculadora, ¿vale? Y si lo buscáis en internet, pues dais con este ficherito, de nuevo, ¿no? Con toda la información en formato XML. Vale, pues con ese WSDL y siguiendo el procedimiento que os enseñé antes, ese wizard, pues hemos generado toda esta información, ¿vale? Una serie de tipos, de entrada y de salida, y estas 3 clases que me van a permitir crear ese cliente y poder luego utilizarlo en mis invocaciones. Obviamente también tiene una parte gráfica, tenéis también una parte en Blade, para que también podáis un poco seguir practicando el uso de Blade, ¿vale? Y tenéis una página maestra, simplemente con una cabecera y un yield, donde podéis, las vistas hijas, pues van a incorporar aquí, van a extender esta y van a incorporar más información, ¿vale? Entonces, esta es la calculadora, ¿vale? Y fijaros, la parte de la calculadora se define como un componente, entonces esta vista app calculadora Blade extiende app, pero en la sección de contenido, ella lo que va a incorporar es un componente que se llama calculadora, ¿vale? Si hubiera más información, pues podría añadir más datos a la vista, pero en principio lo único que hace es mostrar el interfaz con las teclas o con los botones asociados a la calculadora. Pero ver un poquito que se incluye como un componente. Esto lo vimos en Blade también, el concepto de componente para que pueda ser reutilizable, etcétera, etcétera. Vale, calculadora, pues es básicamente una definición de una calculadora con botones. ¿Vale? Cada botón, cuando yo le dé al botón, pues va a devolver un valor distinto. Puede ser un más, un menos, obviamente cada botón pues va a tener un significado, ¿vale? O sea, el 4 pues va a ser el valor 4, el 7, 7, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, pues vamos a verlo un poquito en funcionamiento. Pues interesante un poco también que lo intentéis replicar. A ver, ahí está el depurador. Vamos a quitar el depurador. Vamos a volver a ejecutarlo. Como veis, el interfaz muy simplito, básicamente tiene los botones. Entonces, pues puedo decir, pues 5 por 6, ¿vale? Igual. Esta operación de 5 por 6 no la ha hecho internamente el script, sino que la ha pedido o se la ha solicitado al servicio externo que reside en Internet, con el cual se está comunicando para que le resuelva esas operaciones, ¿vale? Más 7, ¿vale? Por 2 por 6, ¿vale? Va acumulando operaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver un poquito el código. Aparte de las vistas, obviamente interesantes, porque tenéis, básicamente en esta vista hay una información que va variando
que es esta de la expresión y el valor. Por un lado tenéis la expresión que se va conformando, que es lo que se va mostrando aquí arriba, 8 por 9, ¿vale? Esta parte superior sería la expresión y esto sería el valor. ¿Vale? Entonces, toda esa información viaja cada vez que yo le pido un igual o cada vez que pulso un botón, viaja hacia el servidor. El servidor, por un lado, sabe cómo tiene que modificar esta expresión, si tiene que lanzar una petición para que se haga la operación al servidor externo o al servicio externo, la realiza y con el valor que recupera, pues también te actualiza el valor que muestra aquí, que es el resultado un poco de ir realizando todas esas operaciones, ¿no? Cuando doy igual, sobre todo, pues él de alguna manera capaz de coger los valores de entrada, coger los parámetros que se han ido incorporando a la expresión aritmética y enviarlos para que se pueda calcular el resultado. Vale, este sería el script, ¿vale? Como veis, utilizo ya esta factoría para construir el cliente y utilizo los tipos, ¿vale?, que se me han ido creando, estos tipos que me ha creado un poco el wizard. Vale, utilizo Blade, esta es la parte un poco que inicializa Blade. Y luego, en principio, tengo, cuando se me solicita que evalúe una expresión, pues como veis, creo un cliente, este va a ser el cliente SOAP, y dependiendo del operador que me esté llegando a la función, esta función básicamente va a recibir los dos operandos y el operador. Me va a devolver un valor entero. Vale, pues dependiendo de lo que me llegue aquí como operador, si es un más, pues solicitaré al cliente, le solicitaré la operación ADD, ¿vale?, para que me lo sume. Obviamente recordar, ahora la petición ya tiene que ser un objeto de la clase ADD, que es la que me permite compactar esos valores de entrada en un objeto que es lo que espera, de alguna manera, según el XML, es lo que espera el servicio, ¿vale? Y ya esta request es la que paso como parámetro de entrada. Cuando hago esto, todo el software que se ha ido generando va a ser capaz de convertir esa información en un mensaje XML SOAP, lo va a enviar, va a estar pendiente de la respuesta, le va a llegar y esa respuesta, que es esto que llega aquí, pues en principio va a ser un objeto, ¿vale?, con el que puedo obtener el valor concreto de la suma utilizando el método getAddResult. ¿Vale? Eso es lo que dejo en res. Vale, vamos a, si queréis, vamos a depurarlo un poco para que veáis esto en funcionamiento también. Vamos a lanzarlo en depuración. A ver si lo ha cogido. Vale, entonces vamos a sumar 8 más 9 igual, entonces esto debería estar parado aquí, en la suma. Entonces, efectivamente, si yo le doy un paso, este request es un objeto ADD, es lo que necesito para adjuntarlo a la petición. Si le doy otro paso, ¿veis? Tarda un ratito porque se está comunicando con el servidor. Y ahora response es un objeto de la clase AddResponse, ¿vale?, que también está generado aquí. AddResponse es este de aquí. Como veis, tiene, para poder recuperar el valor concreto, que es este que viene como propiedad de ese objeto, el AddResult, tiene un getter. Tengo que invocarlo. Lo que me llega no es el número, lo que me llega es un objeto de esta clase. Yo tengo que, de alguna manera, extraer el número real, que es la propiedad del objeto. Vale, entonces los traigo y en res ya tengo el valor 17, ¿vale?, que es lo que acabo de sumar. Vale, estas son las operaciones, más, menos, división. Y luego, si queréis entrar un poquito en detalle, el juego que se hace con el valor y con la expresión, esto también es interesante. Si queréis un poco trabajar las expresiones regulares, pues también podéis un poco intentar sacarle sentido a estas distintas posibilidades que tiene de, según se va conformando la expresión, se va partiendo esa expresión para saber si efectivamente el trozo que corresponde al primer operando, el trozo que corresponde al operador y el trozo que puede corresponder al segundo operando. ¿Vale? Toda la casuística
de según estoy operando y según estoy añadiendo información a la expresión, 8 más 9, si yo ahora le doy menos, él sabe que lo que tengo que hacer primero es sumar 8 más 9. Vale. Os lo voy a mostrar un poquito. Esto lo podéis ver con el uso de la calculadora, veis un poquito cómo funciona. Pero básicamente hace lo siguiente. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Si yo digo 8 más 9, si yo no lo doy igual, sino que sigo operando por, ¿veis que este 8 más 9 lo opera? Sigo con la expresión, sigo realizando operaciones, pero él va de alguna manera, según va pudiendo tener dos operandos y un operador, hace la operación. ¿Vale? Por 6, y si digo menos, pues de nuevo hace esta operación y sigue ahora intentando restar algo de 102. Menos 9, si hago el igual, pues ya me da la respuesta correcta, ¿no? Tengo esta expresión, me está dando el valor de 93. Vale, bueno, pues toda esta posibilidad de ir construyendo la expresión, pues estas expresiones regulares me van sacando los trocitos que me interesan. Vale, los trocitos que me interesan. Entonces, con esta información, soy capaz en un momento dado de ir o bien transformando la expresión, porque con lo que me ha introducido la expresión tiene que variar, o bien llegando a la conclusión de que tengo que evaluar parte de la expresión. ¿Vale? Entonces, en esta casuística, cuando tengo el primer operando, un operador, y el segundo operando y un igual, ¿vale? Pues entonces lo que tengo que hacer es extraer esta información para pasárselo a eval expression con los datos. Acordaros, esto en la expresión regular era un grupo, ¿vale? Un grupo, estos paréntesis, decían que no solamente iba a buscar que esto estuviera en el texto al que estaba aplicando el patrón, sino que iba a recuperar este trocito. Me permite recuperar trocitos de los textos, ¿vale? Lo que está entre paréntesis, y esto lo voy metiendo dentro del array de coincidencias que le paso al prefmatch, ¿vale? Lo voy metiendo en distintas posiciones de ese array, ¿vale? Coincidencias de 1 tendré este trocito del texto, en coincidencias de 2 tendré este otro trocito, ¿vale? Y así sucesivamente. Vale, con esto voy recuperando trocitos que luego me sirven para pasárselos a la función de evaluación. Vale, bueno, esto, de nuevo, es un ejercicio propuesto, trabaja un poquito las vistas Blade, trabaja un poco las expresiones regulares, construye un cliente que consume ese servicio, bueno, puede ser interesante, ¿vale? Si no es para que lo hagáis vosotros, sí para que reviséis un poquito el código, juguéis con él, lo tenéis en GitHub también resuelto, ¿vale? Para que podáis un poquito también poner a prueba vuestra capacidad un poco de ir comprendiendo código que ya está escrito. Vale, pues el último ejercicio, ya rapidito, que tengo preparado es el de banco. Vale, y en el de banco he encontrado también por ahí un API de un banco que me da los cambios de divisa. Vale, y me ha parecido interesante, digo, pues nada, pues lo incorporo, digamos, al ejercicio que estamos construyendo de la operativa de un banco. Vale, y entonces aquí básicamente este WSDL de cambio de divisa es un banco, yo no sé si es sudamericano, no sé si es chileno, no sabía, pero básicamente te dice que puedes tener información del cambio de día. Pero, a ver, si yo le digo dame el cambio del día, me devuelve, a ver, ¿vale? Me devuelve en la fecha de hoy y me da un cambio de referencia de su divisa, que no recuerdo muy bien cuál es, a dólar, yo creo, ¿vale? No sé si, no recuerdo si es colombiano, a dólar. Vale, puedo. Aquí tengo variables disponibles, puedo decirle cuáles son las divisas, ¿vale? Que tienes disponibles, pues Perú, yo creo que es peruano, yo creo que son quetzales, lo que me parece que es peruano. Vale, pues aquí tengo distintas monedas, ¿vale? Él te dice qué posibilidades tienes a la hora de poder solicitar los cambios de moneda.
Vale, bueno, está así de esa manera, porque hay por ahí cambios, yo creo que todavía se quedan de países europeos que ya están en el euro, marcos alemanes, ¿veis? Bueno, funciona de esa manera. De hecho, he tenido que hacer una lógica bastante intrincada porque hay casuísticas en las que funciona distinto. Me da un poquito de pesetas españolas, fíjate. Bueno, os voy a mostrar un poquito cómo se construye. Entonces, en el banco, aquí en Swap Divisas, vale, por un lado hemos hecho lo mismo. Tenemos esta carpeta Swap Divisas, aquí he generado los ficheros para construir el cliente, ¿vale? A partir del WSDL, a ver dónde está ubicado, a ver si lo encuentro por aquí. Lo vamos a ver aquí en servicios. También hay una clase que se llama gestor de divisas SOAP. Vale, y este es el sitio donde está almacenado el WSDL. Lo vamos a cargar para ver un poquito realmente. Desde el gobierno, no es un banco, yo creo que es el gobierno. A ver. Pongo por aquí. Vale, este es WSDL, pero si venimos a Guatemala, vale, Guatemala. Esta es la web de Guatemala, listo. Vale, y como veis, es una web gubernamental que aporta información económica de muchos tipos y todavía pues proporciona para distintas aplicaciones que puedan estar interesadas, pues abre ese API y se le puede solicitar información pues de todos estos tipos, ¿no? En este caso de divisas, pero imagino que tendrá más áreas de información que puedes solicitar. ¿Ves? Esta es la información que yo acabo de solicitar utilizando el SOAP UI. ¿Vale? El tipo de cambio de referencia del quetzal, que es la divisa guatemalteca, a dólares. Vale, entonces, he construido esta clase gestor divisas, que es la que me va a hacer de alguna manera la operativa de cara al script de control. ¿Vale? El script de control va a recibir peticiones desde las vistas, desde el HTML, y siempre digo, el script de control debe ser algo muy sencillito, a muy alto nivel. Entonces, no debería de estar desarrollando toda esta lógica, aunque él tenga capacidad de tener acceso al cliente y mandarle consultas al servicio, no es el sitio adecuado el montar toda esta lógica dentro del script de control. ¿Vale? Conviene, si es una operativa muy concreta, muy asociada a una funcionalidad, definir una clase, que es la que va a definir también un API público para que lo pueda utilizar el script de control. ¿Vale? Entonces, el script de control va a necesitar, para montar el interfaz gráfico, saber qué divisas están disponibles, porque va a montar unos menús desplegables, y también, cuando ya se fijen las opciones que se quieren establecer para ver los cambios de divisa que solicita el usuario, pues un método llamado consultar cambio de divisa, que es la que hace de alguna manera la comunicación real con el servicio. ¿Vale? Y este sí que va a necesitar un cliente de este tipo cambio client, que es el que vamos a poder construir con la librería de SOAP. ¿Vale? Porque obviamente en un momento dado esta clase ya va a necesitar el apoyo de este cliente para poder enviar las peticiones al servidor. Vale, pues empezamos quizá viendo el script de control que está aquí en public, lo he sacado de index, lo he llamado divisa, ¿vale? Recibe las peticiones del formulario, ¿vale? Y monta de alguna manera una vista que va a ser algo parecido a esto, ¿vale? Si ejecutamos esta versión del banco, perdona que está otra vez, ¿no? A ver si lo ejecuta. Vale, lo tengo. Como veis, tengo aquí otro enlace adicional. Consulta cambio de divisa. ¿Vale? Y me genera esto. Por eso necesito
poder acceder a todas las posibilidades, a todas las monedas que me resuelve el API, aunque algunas de ellas, como digo, no son del todo correctas, porque puedo fijar una aquí, libras esterlinas, puedo fijar otra aquí, a dólares canadienses, puedo fijar unas fechas, ¿vale? La semana pasada, del día 17 hasta el día 22, y si le digo consultar, se está ahora comunicando con el servidor guatemalteco y me llega toda la información de venta y de compra de dólares canadienses a partir de libras esterlinas, ¿vale? Entonces, esta información, como digo, la va recuperando del formulario y en un momento dado, una vez que tiene la información, pues utiliza este objeto gestor divisas de la clase que os enseñé antes y le invoca el método consultar cambio de divisa. ¿Vale? El gestor divisas, cuando recibe esa petición, pues recibe la información de cuál es la divisa origen, la divisa destino, la fecha de inicio, fecha fin, y incorpora o solicita la operación tipo cambio rango moneda. ¿Vale? Tipo cambio rango moneda. Vamos a ver si la podemos, no sé si la podremos invocar desde aquí. Tipo cambio rango moneda. Entonces, vamos a ir borrando estas de aquí. Estamos en cambio de moneda. Esta de aquí, vamos a ver si la podemos invocar. Request. Pero igual necesito aquí el numerito. Tipo cambio rango moneda. Igual necesito el numerito. Sí, porque siempre lo hace con referencia a su moneda. Entonces, sí es verdad que el programa es complicado porque tiene que primero pasarlo todo a quetzales y luego hacer un poco la operación inversa. Pero vamos a ver, vamos a volver otra vez a pedir las monedas disponibles para acordarme un poco, porque esto lleva unos códigos, ¿no? Pues dólares, por ejemplo, o yenes, 3. Vamos a ver si con este valor puedo hacer ahora esta petición. Entonces digo la moneda, el 3, no sé si me pide el número y la fecha de inicio, tampoco sabría decir cómo la organiza. Pim, pam, pam, pam. No sé si la organiza como el 16 de marzo del 2025 al 18 de marzo. A ver si esto le gusta. Si no, intentamos hacer alguna prueba más. Y si no, lo dejamos. A ver, esto, si yo le pido esto. Vale, pues perfecto. Vale, pues me lo ha hecho. Vale, me ha dado las cotizaciones tanto de venta de compra de quetzales a yenes, ¿vale? En la fecha del 17 y en la fecha del 18. Vale, entonces el programa lo que hace, pues básicamente hace luego la operación contraria, ¿no? De quetzales a otra moneda y combina esas dos operaciones para poder hacer cambios de divisa de una moneda A a una moneda B, no necesariamente, ¿no? Que sean quetzales. Vale, bueno, pues esto un poquito lo veis aquí, ¿no? En el código. Es un poco enrevesado este código, os digo, porque en euros funcionaba al revés, o sea, la utilización del API no es muy sencilla, he tenido que añadir una casuística un poquito peculiar, dependiendo del tipo de moneda. Bueno, tampoco os comáis mucho la cabeza porque, como digo, es una lógica un poquito rara. Pero sí que entendáis un poquito esta construcción de un gestor que permita al script de control hacer operaciones de alto nivel y luego este gestor sí que ya necesita un cliente, SOAP, que es el que construyo con esta operativa, ¿no? Con estas clases que he obtenido a partir del WSDL y con la herramienta esta de PH Pro SOAP Client, ¿vale? Y con todo esto, pues voy montando un poquito el uso del servicio. Vale, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí un poquito, al menos, daros una idea bastante ya más concreta de qué significa utilizar el servicio SOAP y qué operativa tenéis que incorporar en el desarrollo de las aplicaciones para que lo haga. Como digo, la próxima sesión ya no solamente vamos a consumirlo, sino que vamos a crear nosotros nuestro propio servicio. Vale, vamos a construir un servicio SOAP, vamos a ubicarlo, obviamente ahora tenemos que ubicar ese servicio en otro servidor,
no funciona, los servidores o el código que queráis desplegar, que sea un servicio SOAP, no va a funcionar en el servidor integrado en NetBeans, ¿vale? Porque no tiene esa funcionalidad. Entonces, lo que normalmente se hace es correr el cliente en el servidor integrado en NetBeans, pero el servidor, la parte del servicio, la tenéis que desplegar en Apache, ¿vale? En SAMP, en Apache, en htdocs, copiáis todo eso y lo desplegáis ahí para que pueda haber comunicación entre el cliente que corre en el servidor de NetBeans con el otro software que está corriendo en el servidor de Apache. Pero eso lo vamos a ver ya en la sesión siguiente, ¿vale? En la sesión de la semana que viene. Venga, pues alguna preguntita. Ha habido bastante información, ha habido bastante lío. No dejéis de mirar las tutorías que están grabadas y seguir un poco el material, ¿vale? Estoy haciendo alguna actualización, como digo, sobre todo estoy actualizando librerías que se han ido utilizando como de apoyo, como esta SOAP Client, las estoy actualizando porque se van quedando obsoletas y es necesario un poco ponerlas al día y utilizar cosas que se pida que se estén utilizando en la actualidad. Bueno, ¿alguna preguntita? Por mi parte, no. ¿No? Madre mía, pues espero que os haya quedado claro todo, porque con todo lo que os he contado, y si no hay preguntas, espero que no me hayáis perdido en la segunda frase. Hay que mirarlo detenidamente. Hay que mirarlo detenidamente, sí, mirarlo detenidamente. Pero bueno, esto se queda grabado y siempre voy a retornar. Yo creo que aquí más o menos se han explicado las cosas despacito y con bastante calma y ilustrándolo con código, pero es un poco lío. Y si os ponéis a hacerlo también es lío porque normalmente al principio siempre hay algún ajuste que hacer, siempre hay algo que no se hace del todo bien, siempre puede ser un poquito lioso ponerlo a funcionar y que te funcione a la primera, ¿vale? O sea, pero bueno, con paciencia y con calma y prueba y error y un poco de ChatGPT y viendo un poco también, echarle un vistazo a la documentación que os viene en el GitHub, ¿no? De SOAP Client, etcétera, etcétera, yo creo que os puede ir saliendo bien. Vale. Bueno, pues si no tenéis nada más, pues nada, lo cerramos aquí y ya nos vemos la semana que viene. Perfecto. Gracias. Venga, pues mucho ánimo.